¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La muñeca enterrada. José y Pablo eran casi hermanos, se conocían desde pequeños y eran inseparables. Estaban en la misma clase, y casi siempre que organizaban trabajos en grupo se juntaban. Un día en clase de ciencias, el profesor les asignó una tarea. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra, según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra. Era la excusa perfecta para que ambos obtuvieran permiso para ir al bosque. Decidieron que no deberían adentrarse demasiado, ya que correrían el peligro de perderse. Marcaron todos los árboles para no equivocar el camino de vuelta. Llegado a un punto, un extraño claro les llamó la atención. El sitio era perfecto para excavar. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Pablo sacó una moneda diciendo: «El que pierda empieza». José perdió el lanzamiento y un poco desganado buscó por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Un montón de hongos rojos con puntos blancos llamaron su atención. Comenzaron entonces con la tarea, recogiendo muestras de tierra en las bolsas. «Tengo frío. Aquí hace más frío que en todo el bosque», le gritó a Pablo. Ay sí, estás encima de un lugar maldito, o hay un fantasma justo donde estás cavando», le dijo Pablo, ridiculizando a su amigo. José, por hacerse el valiente, siguió cavando. «¡Mira!», gritó José cuando llevaba unos minutos cavando. Pablo fue corriendo a ver lo que José le mostraba con tanta exaltación. Era una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla, sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello. «¡Ah! ¡Suelta eso!», exclamó Pablo, con una mezcla de terror y asco, mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que José sostenía en su mano. José, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pablo. Gusanos, enormes gusanos blancos, se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca. Se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja, cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante, grande, pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo, en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo cómo la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces, porque José se detuvo a vomitar. Al llegar a casa, a José parecía que no lo abandonaban las náuseas. Seguía vomitando y se puso pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en un par de horas, pero no fue así. Con el paso de los días, cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar a la muñeca, José murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pablo empezó a devorar libros al por mayor. Los libros eran sus nuevos amigos y su refugio. Buscaba explicaciones médicas para lo que le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió José eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pablo encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Ahí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca enterrada:
el que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca, pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá, salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería, alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma. El fantasma del ático. Para comenzar a armar su nueva familia después del matrimonio, Arcelia y Sergio buscaban una casa la cual convertir en el hogar de sus sueños. Hubo una en especial que captó su atención, pues era de arquitectura americana que resaltaba de entre las demás. Junto a eso, tenía también un ático, cosa que ninguna otra de las que habían visto podía ofrecer. De inmediato imaginaron que Sergio podía instalar ahí sus maquetas personalizadas y sus más de 200 trenes, gusto que también le inculcaría al hijo que esperaban. Amueblaron poco a poco su casa durante varios meses. Los detalles de la decoración quedaron a cargo de Arcelia, mientras que Sergio subía al ático tan solo 45 minutos al día, no más, pues también quería dedicarle tiempo a su familia en formación. Una tarde en la que Arcelia acomodaba las compras del mercado, escuchó algunos ruidos en el ático. Pensando que era Sergio, que al llegar temprano había aprovechado para tener lista la maqueta antes de la llegada del bebé, así que tomó los ruidos como algo natural. Unos minutos después, su marido entró por la puerta de enfrente. Ella, un poco desconcertada, le dijo de lo sucedido, pidiéndole que pusiera trampas porque no quería encontrarse con alguna rata entre su comida. Cuando Sergio subió a instalar sus trenes, revisó un poco, pero no pudo encontrar rastros de ratas. Fueron a dormir con tranquilidad, pero a mitad de la noche, el ruido no los dejaba pegar los ojos. «Sergio, ve a ver qué haces con esas ratas, o si no tendré que subir yo», dijo la mujer un poco fastidiada. «No, mi amor, tienes prohibido ir allá con esa pancita. No quiero que les vaya a pasar algo a ti o al bebé». Sergio se levantó entonces, tomando una escoba para al menos acabar con las ratas a golpes. Cuando Sergio subió, no pudo ver a ninguna rata, pero sí que los trenes volaban por el ático, que las piezas de sus maquetas caían y que en la caja de su tren favorito parecía que alguien buscaba algo, como si lo buscara con desesperación, sacándolo todo y arrojándolo a los lados. Por más que intentó ver qué o quién lo causaba, nada se reveló ante sus ojos. Bajó entonces con el rostro algo desencajado, y cuando Arcelia le preguntó por lo sucedido, él le dijo: «Es más de una rata. Mañana traigo las trampas después del trabajo. Si quieres, ve con tu hermano un par de días mientras las atrapo». La mujer accedió, pues no quería toparse con alguno de esos indeseables animales. Sergio y Arcelia salieron temprano por la mañana. La dejó en casa de su hermana y él volvió con algo de preocupación a la casa, pues mientras salían, pudo ver por la ventana del ático a un niño que, agitando su mano, se despedía de ellos. Cuando subió al ático no podía ver nada, pero las risas del niño se escuchaban alrededor de él. «¿Jugamos a las escondidas?», le dijo una voz. «De acuerdo, pero primero necesito verte. Encuéntrame». Un poco desesperado, Sergio buscó por cada rincón, sin tener suerte alguna, pero mientras abría la caja de su tren favorito, el niño saltó sobre él, con el rostro lleno de cicatrices, algo pálido, el cabello reseco y maltratado. El niño le dijo: «Me gustan mucho tus trenes». Sergio no podía creer lo que veía. El niño no parecía un fantasma, sino más bien un pequeño algo descuidado, desnutrido por su delgadez y palidez. Aunque su rostro estaba chupado y sus ojos saltones, Sergio olvidó el miedo de pronto.
Le ofreció al niño los trenes a cambio de que se fuera de ahí porque Arcelia podría no entender y temerle un poco. «No quiero irme de aquí», el niño gritó enojado, flotando por la habitación como bolsa en el viento. Tiraba todo a su paso. Su cuerpo se hacía traslúcido y una especie de polvo lo rodeaba. Los ojos salieron de sus cuencas, la lengua colgaba fuera de su boca llena de colmillos afilados que le hacían sangrar los labios. En el momento que Sergio quiso huir, lo tomó por los pies. Tirándolo al piso, se sentó sobre él y viéndolo fijamente a los ojos le dijo: «Yo te escogí a ti para que seas mi papi. Cuando traigas al bebé, tendré un cuerpo más bonito». El hombre dio un grito de horror tan fuerte que el rostro del niño voló como polvo al soplarlo. Su cuerpo se deshizo sobre Sergio, llenando su boca y dejándole un sabor muy amargo. No permitió que su esposa volviera a casa. Se olvidaron de ese lugar por completo. No sacaron de ella ni una sola de sus cosas. De hecho, nadie lo hizo. Aún se puede ver por la ventana el fantasma en el ático. Su rostro expresa una profunda tristeza y la ira que demuestra para aquellos que se acercan a la casa no tiene límites. Los niños nunca mienten. Una noche, mientras todos dormían tranquilamente en la casa de Rodrigo, un grito fuerte y de terror retumbó en las paredes, despertando a todos. Corrieron a la habitación de Annie, que era la menor de la familia. Estaba parada en la esquina de la cabecera de la cama, gritando desesperada. Gritaba con todas sus fuerzas. Tenía una expresión de incontenible angustia en su cara, abrazando fuertemente a su muñeco de peluche. Rodrigo la reprendió con fuerza por haberlos despertado tan solo por una pesadilla, y molesto, se fue a dormir. Mientras que Juan y Sara, hermanos mayores de Annie, permanecieron con ella hasta que se quedó dormida. En la recámara principal, Carla y Rodrigo discutían por la actitud que él había tenido ante el comportamiento de su hija menor. Annie les dijo a sus hermanos que debajo de la cama había un monstruo, que había intentado llevársela. Los hermanos voltearon a verse uno a otro, y después de consolarla, revisaron debajo de la cama para que estuviese más tranquila, pero no encontraron nada. Entonces, Sara se recostó con ella. Juan fue a su habitación por un bate de béisbol y pasó la noche sentado junto a ellas. Ellos actuaron con tal certeza porque vivieron lo mismo al ser más pequeños, pero su padre jamás les creyó. Durante más de un mes a espaldas de su padre, ellos dormían en una sola habitación, intercambiándolas noche tras noche para que el monstruo no tuviera la tarea tan fácil al buscarlos. Cuando su padre los descubrió, encerró a cada uno en su habitación bajo llave, molesto por lo sucedido y por haber sido engañado. En la noche, se escuchaban los gritos de horror que salían de la habitación de Annie. Sus hermanos gritaban rogando ayudarla con desesperación. Carla intentó arrebatarle las llaves a Rodrigo al escuchar que en la habitación de su hija, aparte de los gritos, las cosas empezaban a caer y romperse. Su esposo lo impidió diciendo que los niños tenían que crecer y dejarse ya de tantas mentiras. El silencio llegó de pronto y Rodrigo con expresión de ganador dijo: «¿Ya lo ves? Solo fue una rabieta». Carla le arrebató entonces las llaves, pero al abrir la habitación de Annie, ella no estaba ahí. La buscaron por cada rincón, pero ella había desaparecido sin dejar rastro en aquella habitación, que lucía como si un remolino lo hubiera invadido. Todo había quedado destrozado. Todos culpaban a Rodrigo y al pasar de los días, mientras él estaba sentado en la cama de Annie, extrañándola y pensándola, un olor a sudor, a humedad, invadió la habitación. Un ligero ruido semejante al crujir de una bolsa plástica salía de debajo de la cama. Entonces escuchó un clic. Sonaba en el piso de madera. La intensidad de los sonidos aumentó, y Rodrigo vio pasmado cómo entre sus piernas una enorme mano gris oscura, con grandes dedos negros y uñas muy largas, rozaba su pie, y salía de debajo de la cama. Sintió miedo y desvió un poco la mirada. Fue cuando se dio cuenta que eran dos. En un movimiento brusco, quiso subir sus pies,
pero una de estas manos lo tomó con fuerza. La cama se alzó de su lugar y en un instante Rodrigo estaba de cabeza. Sorpresivamente, se vio colgado de la mano de un monstruo gris que se jorobaba un poco para no pegar en el techo. Tenía un cuerpo marcado, pero no era muy delgado. 2 peludas patas con pezuñas negras. Él era gris con llagas oscuras y purulentas. Una larga y abundante melena negra cubría su rostro. Lo cubría desde la cabeza hasta la espalda, en donde le nacía una cola larga que superaba su estatura y se balanceaba de un lado a otro, haciendo destrozos por la habitación. En su rostro se apreciaba una sonrisa maléfica que dejaba ver sus sucios colmillos. Botaba una baba llena de pus oscura que escurría desde su boca. Al ver su cara arrugada, con la nariz caída y unos enormes ojos rojos ardientes, Rodrigo sintió un miedo que lo hizo gritar desesperado. Entonces el monstruo, con una de sus uñas, recorrió el cuerpo de Rodrigo arañándolo. Lentamente y con suavidad, sus ropas cayeron cortadas con mucha precisión, dejándolo al desnudo y sin una sola herida. El monstruo, que hasta ese momento no emitía más que gruñidos que parecían venir desde su estómago, de nuevo con su uña recorrió el cuerpo de Rodrigo, pero esta vez dando pequeños piquetes que lo hacían gotear sangre hasta el piso. Aparecieron 6 horribles criaturas monstruosas más también, pero en diferente tamaño. Lamían desesperadamente el piso hasta dejarlo limpio. Algunos de ellos se recostaron esperando que las gotas de sangre cayeran directo a su boca. Pero esto no fue suficiente. Se lanzaron sobre Rodrigo, chupando la sangre de todas las heridas. Le regaron por todo el cuerpo el pus que tenían en lugar de saliva. Las criaturas saltaban contentas y una a una se fueron por debajo de la cama. La de mayor tamaño aún sujetaba a Rodrigo del pie, teniéndolo de cabeza. Lo recostó en la cama, se posó sobre él, agachando su cabeza. Abrió la boca, también la de su víctima, y succionó fuerte. Una ligera niebla con destellos brillantes salía desde dentro de Rodrigo, y el monstruo lo saboreaba con gusto. Sin duda, hay que reconocer que los niños nunca mienten. El monstruo siempre estuvo ahí, pero Rodrigo no quiso creer hasta comprobarlo por sí mismo. Sueños premonitorios. Relato enviado por Ana Milet Moreno a través de mi correo electrónico. Mi nombre es Evelyn, tengo 25 años. Les escribo desde Ixtapaluca. Los sueños siempre han sido un misterio desde que el ser humano ha existido hasta nuestros días. ¿Acaso son una máquina del tiempo? ¿Cómo es posible ver en tus sueños lo que va a pasar en la vida real y a futuro? Este es mi caso. Déjenme decirles que lo que yo sueño no se me cumple ese mismo día. Pueden pasar días, semanas o meses, y como si fueran capítulos de telenovelas. Lo que les voy a contar, no todo lo soñé en una noche, y todo se enlazó en la vida real. Estos son mis sueños. Hubo una noche que me desperté en la madrugada, llorando pues soñé que asesinaban a mi hermano a balazos en su casa, y que después yo me encontraba en un cuarto sola, con un bulto de un cuerpo, y un señor que yo no conocía me decía que abriera una bolsa negra. Yo la abrí y vi a mi hermano muerto. Yo lloraba y decía, no, mi hermano no. Desperté llorando y le supliqué a Dios que no se me cumpliera mi sueño. Después le marqué a mi madre y a mi hermana, y ellas me dijeron que no hiciera caso, que solo había sido una pesadilla. Otro sueño que tuve fue que en la casa de mis abuelos maternos veía muchos cirios y veladoras blancas encendidas. En mi sueño yo las quería apagar y no podía, pero cuando desperté, pensé en mi abuelita materna, que ya estaba muy enferma y que a lo mejor ella ya iba a morir. Otro sueño que tuve fue que me veía siempre viajando en carretera, observando los volcanes, los sembradíos, los árboles muy verdes, y siempre llegaba a un mismo lugar. Era una calle donde había una iglesia, y al lado de esta yo entraba y pasaba varios pasillos estrechos y las puertas eran de reja. Pero un señor vestido de color negro me las abría para que yo pudiera pasar.
Otro sueño fue que me veía con mucha gente, y entre esa gente, mis familiares más cercanos. Era en la casa de mis abuelos maternos, y a lo lejos veía llorar a mi madre, y yo no comprendía por qué. Y otra vez lo relacioné con mi abuelita materna. Otro sueño fue que yo me veía frente a un ataúd de color café, pero yo no podía ver quién estaba dentro. Cuando yo desperté, pensé, mi abuelita va a morir ya. En esta vida se va al sueño eterno cualquier persona sin importar condición social, rico, pobre, enfermo, sano, guapo, feo, niño, joven o viejo. El juego de la vida es así. En cualquier segundo se va uno. Nadie tiene la vida comprada. Ahora déjenme les cuento lo que realmente me pasó. El pasado 17 de febrero del 2022, sonó mi celular a las 4:43 de la mañana. Era mi padre para informarme de una terrible tragedia. Mi hermano había sido asesinado a balazos en su propia casa, por motivo de defender a su familia, ya que entraron a robar a su casa. Porque mi hermano tenía su casa muy grande y lujosa, tenía su propio negocio que le rendía muy buenos frutos. Mi hermano tenía 28 años de edad, casado y con 2 hermosos niños, y una esposa a la que amaba mucho. Vivía en mi pueblo perteneciente a Puebla. Cuando llegamos a su casa, el cuerpo de mi hermano ya se lo habían llevado al CEMEFO, y a mí me tocó reconocer el cuerpo. Tal y como lo soñé, pasó en mi vida real. Un señor me dijo que abriera una bolsa negra para identificar el cuerpo, y era mi hermano. Yo no podía creer que todo pasó exacto como en mi sueño. En mi pueblo la gente acostumbraba a velar a sus muertos en sus casas, y mi hermano no pudo ser velado en su casa por motivos de investigación. Acordonaron su casa, así que fue velado en la casa de mis abuelos maternos, y de pronto me vi con toda mi familia y mi madre llorando tal y como lo vi en mis sueños. También con los cirios y veladoras blancas encendidas, y el ataúd de color café que vi en mis sueños. Déjenme decirles que mi cuñada fue involucrada en el asesinato de mi hermano, e injustamente la encarcelaron porque, aquí en nuestro país, primero se mete a la cárcel y luego investigan. Y cuando fuimos a verla a un cerezo que está por Puebla, se cumplió una vez más mi sueño. La carretera, los volcanes, los sembradíos, los árboles, todo era igual que en mi sueño. Y al llegar al penal, yo me quedé impactada cuando entré a ver a mi cuñada. Todo era como lo había soñado. Los pasillos estrechos y la puerta de rejas. Lamentablemente, mi cuñada estuvo encerrada en el penal varios meses, pero gracias a Dios ya salió. Amigos, es horrible ser así con este don. No me gusta. Cuando son cosas lindas es bonito, pero cuando se trata de tragedias, es muy triste y lamentablemente no se puede hacer nada para cambiar el destino. Ahora solo le pido a Dios que me deje ver en mis sueños quién asesinó a mi hermano. Brujas de Cernégula. La provincia de Burgos está estrechamente relacionada con la brujería. En el siglo XVII, un inquisidor burgalés fue el encargado de estudiar miles de denuncias de brujos y brujas. La localidad burgalesa de Cernégula tiene a bien ser conocida como el pueblo de las brujas. Cuenta la leyenda y las fuentes orales que en la laguna de este pequeño municipio se reunían las brujas de toda Castilla para realizar aquelarres y poner en común las últimas recetas mágicas aprendidas. Realidad o leyenda, las crónicas hablan de Cernégula como la localidad del Reino de Castilla, en la que se reunían las brujas llegadas de Cantabria y Navarra, con el ánimo de burlar las miradas de los inquisidores, que señalaron en varias ocasiones este lugar en su particular casa de brujas durante los siglos XV y XVI. Cernégula es hoy un pueblo de apenas 70 habitantes. La entrada a la localidad recuerda el pasado brujeril, al que sus vecinos aluden en sus casas por aquello de atraer a visitantes. No es de extrañar que la única gasolinera que hay en el pueblo haga un guiño a la brujería, ni que hasta hace apenas unos meses, la laguna en la que se reunían las famosas hechiceras apareciese la imagen de una bruja con una escoba. No sabemos si existieron las brujas o qué, pero si dicen que estuvieron aquí, por algo será.
explicó una vecina de Cernégula en declaraciones. Como ella, son muchos los que consideran que pudieron reunirse en este punto. No es de extrañar, teniendo en cuenta las numerosas referencias que existen en torno a las brujas por parte de los inquisidores del siglo XV, y especialmente del siglo XVI, que se dedicaron a elaborar un mapa de puntos en los que las consideradas como brujas podrían reunirse para realizar los que para la Iglesia Católica eran peligrosos hechizos. Para llegar hasta la laguna de Cernégula, conocida como la Charca o la Pila, era y es necesario atravesar todas las casas de esta pequeña población del páramo de Masa, de origen kárstico. La laguna es hoy hábitat de sapos y culebras. Nada queda de lo que narra la leyenda. Sin embargo, las fuentes orales mantienen la leyenda con refranes o textos como el que dice que los sábados las brujas de Cantabria, tras churrar y al grito de «Sin Dios y sin Santa María, por la chimenea, arriba», parten volando en sus escobas rumbo a Cernégula, donde celebran sus reuniones brujeriles alrededor de un espino, para luego proceder al bailoteo y chapuzarse en una charca de agua helada. Castilla y las brujas. La historia de Castilla está ligada, como en tantos otros lugares, a la historia de leyendas brujeriles y esotéricas. Lejos de saber si tales historias fueron verdad o puro cuento, de lo que no cabe duda es de que la tradición no ha desechado de muchos pueblos castellanos su relación con las mujeres del gorro en punta y la escoba. Además de Cernégula, tierras sorianas comparten protagonismo en las leyendas que sitúan a las brujas del Bajo Medievo en las tierras de Castilla y León. Este es el caso del municipio soriano de Barahona, cuya relación con la brujería se encuentra documentada en los diarios de la Santa Inquisición, fechados en el siglo XVI. En ese tiempo, la institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos, se encargó de recorrer cada uno de los denominados pueblos malditos, con el ánimo de limpiar las calles de magos y brujas. La casa de brujas que libró la Iglesia Católica entre el periodo que comprende los años 1609 y 1614, llevó inquisidores de todo el norte del país a juzgar a cientos de personas relacionadas con la brujería y la magia negra. Tal fue el histerismo causado en los pueblos del norte de España, que según los documentos de la época se contabilizan por decenas las mujeres que ardieron en la hoguera en ese intervalo de tiempo, siendo el auto de fe del 7 de noviembre de 1610 de Logroño el más famoso. En él se les prendieron fuego a 6 supuestos brujos, algunos de ellos pertenecientes a poblaciones contiguas. En este proceso de búsqueda y captura de brujas, tuvo especial relevancia un burgalés, el inquisidor Alonso Salazar Frías, quien tras el auto de fe de Logroño, se encargó de llevar a cabo miles de interrogatorios con una mirada diferente. El burgalés se encargó de recorrer buena parte de la geografía del norte del país y cuestionó algunas de las sentencias que otros inquisidores habían iniciado, llegando incluso a evitar el ajusticiamiento de 2 acusados de brujería. A Salazar Frías se le conoce en los círculos de la época como el Salvador de las Brujas, apelativo que consiguió después de estudiar miles de denuncias sobre brujería y cuestionar las mismas. Muchas de ellas partían de los sueños de niños que decían haber soñado con vecinos que participaban en aquelarres o de vecinos que se tomaron su particular venganza señalando a quienes no compartían sus ideas. Una verdadera epidemia que hizo que el burgalés tratase de definir con la siguiente frase: no hubo brujos ni embrujados en este lugar, hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. En un informe posterior al Consejo Supremo en 1613, Salazar criticó duramente el procedimiento del tribunal durante el brote de la brujería, acusando a otros colegas de haber aceptado como válidas acusaciones sin fundamento alguno. Habitación 428, Universidad de Ohio. Hasta el día de hoy siguen ocurriendo sucesos paranormales en la llamada Habitación 428, donde varios accidentes han sucedido por supuestos espíritus. A lo largo del tiempo,
se han dado a conocer muchos casos escalofriantes de edificios malditos, y este, sin duda, es uno de los más destacables. En todas las escuelas se cuentan leyendas sobre aparecidos o hechos paranormales. Sin embargo, la mayoría son solo relatos urbanos. Pero la Universidad de Ohio en el condado de Atenas, fundada en 1804, se lleva el puesto número 1 en cuanto a escuelas terroríficas se refiere. Sus instalaciones recibieron la visita de numerosos grupos de expertos demonólogos y paranormales, con el fin de realizar investigaciones sobre las historias que se cuentan al respecto. La habitación 428 es un cuarto de la Universidad de Ohio, ubicada en el edificio Wilson Hall. Por extraño que parezca, se encuentra justo en el centro de un pentagrama, formado al unir los 5 puntos de los cementerios que se hallan a los alrededores. En esta habitación pasan diversos sucesos paranormales, entre los cuales se pueden destacar eventos de poltergeist, sombras oscuras que siguen de lejos a las personas, e inclusive se han descubierto actos de ocultismo. Además de esto, se han registrado accidentes, muertes y apariciones de una mujer. Este cuarto no está disponible para los estudiantes, ya que las autoridades educativas la declararon inhabitable después de todos los hechos inexplicables que sucedieron. Estudiantes que se quedaron en esta alcoba contaron ser testigos de eventos paranormales, objetos que salen disparados, puertas que se abren y cierran solas, así como sombras oscuras que se pasean por el sitio. Sin embargo, uno de los hechos más escalofriantes es un rostro demoníaco que aparece grabado en la madera de la puerta. A pesar de que fue cambiada en numerosas ocasiones, la misma cara volvió a aparecer. El origen de estos sucesos se atribuye al fallecimiento de una estudiante en dicha habitación, la cual murió de forma violenta durante un ritual en el que buscaba separar el alma del cuerpo, es decir, realizar una proyección astral. Además se dice que en ocasiones anteriores había intentado contactar a los muertos e incursionó en la brujería. Por si esto fuera poco, hay quienes atribuyen la alta concentración de energía negativa en el sitio a que el edificio Wilson Hall fue construido sobre un cementerio indígena, aunque son solo rumores. El origen de todos estos fenómenos paranormales ha variado entre las personas. Algunos dicen que el edificio fue construido sobre un cementerio indio, otros dicen que fue sobre un cementerio corriente, pero lo que sí se confirmó es que el edificio fue construido cerca de un hospital mental fundado en 1874, estando este operando hasta 1993. Como saben, los hospitales mentales antiguamente eran lugares para abandonar a familiares con problemas mentales, donde, en la mayoría de las veces, estos eran torturados por los miembros del complejo. Esto conecta con el cadáver de una chica encontrado en el ático del hospital mental, al mes de su desaparición. Al encontrar el cadáver de la mujer de una edad de 53 años, este estaba en un grave estado de descomposición, dejando una gran mancha en el piso que todavía no se ha podido quitar. El fantasma del Metro Pino Suárez. Hoy en día, el metro se ha transformado en uno de los medios de transporte más importantes para la gente de la Ciudad de México, los cuales ingresan a las instalaciones desde las 5 de la mañana, cuando es que comienza el servicio, y dejan de transitar a eso de las 12:15 am, cuando sale el último tren del andén. En este periodo de tiempo sobrante es donde aconteció nuestra historia, la cual se conoce como el fantasma del Metro Pino Suárez, pues aconteció entre esta estación y la estación del Zócalo. Aquella noche, todo marchaba como de costumbre. Los andenes comenzaron a vaciarse, y como es habitual, salió el último metro de la línea azul, también conocida como la línea 2, que recorre del metro Cuatro Caminos a Tasqueña. Las puertas de las estaciones se cerraron, y una vez que se confirmó la ausencia de tránsito en las vías, un equipo de limpieza descendió a las mismas para realizar las labores de mantenimiento, levantar basura y, como última tarea, revisar que los rieles no sufrieran de ningún desperfecto. Fue ahí cuando nuestro protagonista, al cual llamaremos Andrés, en medio de su labor, se separó por unos minutos de sus compañeros, explorando las vías, buscando averías en las mismas,
y recogiendo la basura que personas inconscientes arrojan, cuando delante de él encontró a otro hombre realizando la misma labor. Extrañado lo miró unos minutos, pero al ser algo muy común y portar el mismo uniforme, lo dejó pasar sin darle mayor importancia, anotando en su reporte que se envió a una segunda persona a realizar la misma tarea. Algunas horas más tarde, en punto de salir de su trabajo y terminar una nueva jornada, lo llamó su jefe para hablar sobre el incidente. Tranquilo le explicó lo sucedido, y cuando pensaba que todo estaba bien, el hombre con quien hablaba sacó una carpeta llena de nombres y fotografías de las personas que habían trabajado ahí. Hojearon aquella carpeta unos minutos y mostrándole cada persona, le pidió que identificara a su compañero. Finalmente lo encontró. La fotografía se veía desgastada, un poco amarillenta, e incluso hubiera pensado que llevaba ahí muchos años. En ese momento su jefe juntó sus manos, respiró profundo y con la mayor calma lo invitó a tomar asiento, solo para decirle que aquel hombre había fallecido tiempo atrás, en un trágico accidente, justamente realizando las mismas labores que ahora él hacía en la actualidad. Su jefe solo le pidió que no hablara con nadie acerca del tema, mencionándole que no era el primero que se lo había encontrado, aunque con el tiempo, más y más personas lo miraron, y fue así que lo llamaron el fantasma del Metro Pino Suárez. El 24 de agosto, no salgas de casa. El diablo anda suelto. Si quieres estar sano y salvo, es mejor que este 24 de agosto no salgas de casa. O al menos, eso es lo que sugiere la leyenda de San Bartolo, la cual dicta que todos los años en esta fecha, el diablo anda suelto. Según el mito, desde el 23 de agosto a las 11 de la noche, el diablo anda suelto, lo que provoca inexplicables acontecimientos y accidentes, por lo que recomiendan no jugar con nada que tenga que ver con fuego, cuchillos, armas o realizar actividades peligrosas o extremas, pues podría ocurrir una desgracia. ¿Por qué se cuenta eso? Antes de empezar, es importante recalcar que es precisamente en esta fecha en la que se celebra el Día de San Bartolomé o San Bartolo, uno de los 12 apóstoles de Jesús que fue canonizado por la trágica forma en la que murió, luego de que le arrancaran la piel del cuerpo estando vivo. San Bartolomé, apóstol de Jesús, fue dueño del valle de Chicama, el cual resguardaba desmesuradas riquezas. Ante ello, el diablo moría de envidia y quería poseer todos los bienes del santo, por lo que un día lo retó a una carrera, argumentando que el ganador se quedaría con todas las riquezas del valle, propuesta que Bartolomé aceptó. Aunque en un principio la carrera estaba muy reñida, al llegar al monte Gazñape, el diablo tuvo una gran ventaja, por lo que San Bartolo suplicó ayuda a Dios y de pronto, gracias a la intervención divina, el santo dio un salto gigante de orilla a orilla del río Chicama, donde cayó sobre una piedra, permitiendo que doblara la ventaja del maligno. Al sentirse presionado, el diablo también intentó saltar, sin embargo, no corrió con la misma suerte, y cayó sobre el río, donde segundos después se ahogó y murió. Por ello, cuenta la leyenda que en los días actuales, cuando el río aumenta su caudal, los lugareños pueden observar la cola del diablo hundirse lentamente. Es por ello que se dice que todos los 24 de agosto, el diablo sale para vengarse por su derrota. ¿Qué ocurre el 24 de agosto, según la leyenda de San Bartolo? Cuenta la leyenda que en un punto de las 11 de la noche del 23 de agosto, el diablo se suelta, y con él, cae a la tierra una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica y viento. Se dice que durante la fuerte tromba, las víboras del campo caminan paradas. Además, dicta que ninguna persona debe de entrar a una cueva durante ese día. De lo contrario, quienes lo hagan terminarán atrapados en el tiempo por muchos años. Se cuenta que al salir de la cueva, quienes quedaron atrapados, a pesar de contar con la misma edad, todos los demás habrán envejecido, o viceversa.
Se cree también que el diablo, al andar suelto, aprovecha para conquistar mujeres que anden por las calles. También seca las plantas que encuentra a su paso, orinando sobre ellas. Otro mito sugiere que incluso las moscas en la casa empiezan a irse al no soportar la presencia del maligno. Bajo advertencia no hay engaño. Solo tú tienes la decisión de extremar precauciones o arriesgarte a los peligros de los que ya hemos hablado en esta historia. O al menos, eso es lo que dice la leyenda. La Dama de Luto. Una de las leyendas de San Luis Potosí más emblemáticas y más aterradoras para muchos, sobre todo porque ocurrió en los años 80 y al parecer todo fue verídico. La historia cuenta que un taxista de nombre Abel Morales se encontraba trabajando en el turno de noche durante el mes de noviembre. Él ya había trabajado más de 5 horas, pero estaba dispuesto a subir un último pasaje, por lo que cerca de las 2 de la mañana y a escasos metros del cementerio del Saucito, una mujer vestida de negro, como si hubiera asistido a un funeral, le hizo la parada. La mujer se encontraba vestida toda de negro, y sin embargo, se veía muy elegante, la cual le pidió de favor que la llevara a cada uno de los templos de los 7 barrios. El taxista se extrañó, y es que alguien que pida una cosa así, y a esas horas de la noche le pareció muy raro. No se reservó y le comentó a la mujer que lo más seguro es que ningún templo estuviera abierto a esa hora, pero ella insistió en que la llevara, pues solo iba a rezar a las afueras de cada uno. El taxista aceptó el trabajo e inició por llevar a la primera iglesia, la cual era el templo de San Francisco. A pesar de que el hombre intentaba hacer plática, la mujer no respondía nada, siempre callada y seria, por lo que él entendió que se encontraba muy apurada en cumplir con ese trabajo. En cada uno de los templos, la mujer se ponía de rodillas de frente y rezaba por unos minutos para regresar al carro. Al final, la mujer le pidió a Abel que la llevara al mismo lugar donde la había recogido, cerca del cementerio del Saucito. Tras dejarla en su destino final, la mujer le comentó que no tenía dinero para pagarle, pero que en cambio le daría una carta y una cadena de oro para que se la entregara a su hermano, el licenciado Mario Palomares, quien además le pagaría. Abel se molestó mucho por el viaje que realizó y la falta de pago, pero su cansancio era tanto que no le quedó otra que aceptar e irse a dormir. A pesar de lo cansado que se encontraba, Abel no podía conciliar el sueño, y es que ese extraño suceso con la mujer lo tenía dando vueltas por la cama. Al día siguiente acudió al despacho del licenciado Mario Palomares, a quien le entregó la carta y la cadena, además de contarle la extraña historia. El licenciado aceptó la cadena y leyó la carta para al final aceptar hacer el pago. Pero mientras le entregaba el dinero, le señaló a Abel que era importante confesarle que la medalla y la carta pertenecían a su hermana Socorro, quien habría muerto hace más de 2 meses. Abel quedó perplejo y decidió no aceptar el pago. Los días siguientes, el taxista no podía conciliar el sueño debido a lo sucedido, hasta que, según cuentan, murió al mes de los hechos. La pulsera negra. Aún recuerdo aquella historia. Llevaba mucho tiempo trabajando en aquel hospital. Probablemente, aquel extraño suceso cambió mi infeliz vida para siempre. Caminaba por los pasillos del hospital, pensando en todas las personas que había atendido en la mañana y en la tarde. Me costó bastante acostumbrarme al sistema que utiliza este hospital con los pacientes, debido a que en el momento que los pacientes se internan, se les coloca una pulsera en la muñeca de diversos colores. Un ejemplo para que me puedan entender: el negro se utiliza cuando la persona acaba de fallecer. Un día salí bastante triste de mi turno, producto de que no le pude salvar la vida a uno de mis pacientes. Su enfermedad estaba bastante avanzada, ya nada se podía hacer. Entré en el ascensor, triste por lo ya mencionado, y dentro del elevador había otra persona. Casualmente nos pusimos a conversar para romper el hielo mientras el elevador descendía.
cuando éste de repente se detiene en el sexto piso y abre sus puertas. Vi a una mujer que estaba a punto de entrar. Entonces, apreté rápidamente el botón para que la puerta se cerrara y así el elevador siguiera su curso. Muy sorprendida, la mujer que me acompañaba me regañó por lo que había hecho. No paraba de regañarme y avergonzarme. Para que dejara de regañarme, le dije: aquella mujer murió mientras yo la operaba. ¿No te diste cuenta de la pulsera negra que traía en su muñeca? La mujer sonrió, levantó su brazo y me dijo: ¿una pulsera como esta? Vanushka, la gitana que murió de amor. Vanushka Cárdenas Barajas trabajaba en un circo. Era de origen húngaro y terminó muriendo de amor. Una de las funciones más populares del circo era una obra artística llamada La Odisea, en donde Vanushka era la principal atracción. Cuenta la leyenda que un día asistió a la función de circo el hijo del gobernador, quien inmediatamente quedó impresionado por la belleza de la gitana y por el emocionante espectáculo en el que ella domaba animales de gran tamaño. En su acto, Vanushka comúnmente solicitaba la ayuda de una persona de la audiencia, una persona que fuera valiente, para que la ayudara en su acto de domar animales salvajes. El hijo del gobernador fue quien en esa ocasión decidió ayudar a la gitana en la pista del circo. Luego de este fortuito encuentro, él la visitó varias veces en secreto, resultando en un amor apasionado. Ellos, ya enamorados, se dieron cuenta que era un amor prohibido, ya que tanto el gobernador como los padres de Vanushka se opusieron al noviazgo. El padre del joven, al darse cuenta de la seriedad del romance y no poder persuadir a su hijo de dejar a Vanushka, decidió mandarlo a España, lo cual causó una gran tristeza en la bella gitana. Cuenta la leyenda que el llanto agónico de Vanushka hizo que su corazón dejara de latir, y que desde su tumba ahora ayuda a las personas que le piden encontrar a sus amores perdidos. Su tumba se encuentra en el Cementerio General de la ciudad de Quetzaltenango y es frecuentemente visitada. Muñecas. Una muñeca es una figura generalmente de un bebé, una niña o una mujer hecha de madera, cartón, trapo, plástico, etc., que sirve de juguete y entretenimiento a los niños. En determinadas ocasiones, también se fabrican colecciones o series destinadas a adultos, que pueden estar fabricadas en madera, porcelana, celuloide o cera. Los egipcios las hacían con pedazos lisos de madera, los japoneses con papel doblado, los antiguos pobladores americanos con lana o tela, los alemanes con porcelana y los esquimales con piel de foca. Las personas adultas las coleccionan y las niñas las miman. La mayoría de las figuras, semejantes a muñecas de los primeros tiempos, eran objetos mágicos y no juguetes. Los antiguos egipcios pintaban prendas de vestir decoradas sobre pequeños trozos de madera en forma de paleta, y luego los adornaban con sartas de cuentas de arcilla para representar el cabello. Después colocaban estas muñecas paleta en las tumbas de sus muertos, creyendo que les harían de sirvientes en la otra vida. En las Antillas, las personas que querían vengarse de alguien clavaban alfileres en un muñeco de vudú con la esperanza de causarles daño a sus enemigos. Además, están los mitos que se cuentan alrededor de estas figuras que, a pesar de parecer tiernas, provocan nervios, que tiembla el cuerpo y hasta pesadillas. Puede tratarse de un miedo infundido por la cultura popular. Como ejemplo, está el famoso muñeco diabólico Chucky o la tenebrosa Annabelle. En México está la Isla de las Muñecas, que se dice están ahí como un amuleto de protección contra un espíritu que ronda el lugar. Puede que sí tenga que ver la cultura y los mitos. Sin embargo, este puede no ser un simple miedo. Podría tratarse de una fobia, la pediofobia, que se trata del temor a que las muñecas tengan vida propia y finjan ser un objeto.
La pediofobia podría llevar a la automatonofobia, que es el miedo a las muñecas articuladas o robóticas. Las brujas de Naica. Naica es un pueblo fronterizo del estado de Chihuahua, cuyo nombre traducido del tarahumara significa lugar sombreado, como en realidad es este lugar, pues se cuenta que sus habitantes duermen bajo las tinieblas de las brujas, que han hecho del pueblo minero su guarida y campo de reclutamiento. Al llegar las 10:30 de la noche, los habitantes del pueblo se deben apresurar a meterse a sus casas y colocar seguro a sus puertas, pues pasando estas horas, las brujas andan sueltas, pues se pueden ver que cientos de bolas de fuego salen de las minas oscuras. El tamaño de las bolas infernales es tan grande como el de un balón, y merodean por los cielos, buscando víctimas para reclutar. Las víctimas más propensas para que las brujas se la lleven son las niñas, pues desde la antigüedad se han rumorado historias de jovencitas que desaparecen y muchos años después se les puede ver convertidas en brujas. La historia más conocida es la de Montserrat, una joven de apenas 16 años que con el afán de ayudar a sus papás trabajaba con el panadero del pueblo. Una noche, Monse, como era conocida, saliendo de trabajar, decidió ir al lago a admirar lo bonito que lucía el reflejo de la luna. El tiempo pasó y las campanadas de la iglesia empezaron a sonar, pues éstas servían para alertar a la población para que todos estuvieran ya dentro de sus casas. Esa noche fría, Monse no pudo escapar de las famosas brujas de Naica, pues llegaron a ella para llevársela y embrujarla hasta hacerla perder el conocimiento. La dulce joven se había convertido ya en una de ellas. A pesar de que todos los pobladores buscaron a la muchacha, no lograron encontrarla. Fue hasta mucho tiempo después que algunas personas argumentaron haberla visto en el lago. Sin embargo, su belleza había desaparecido y ahora era una mujer fea. Dentro de la República Mexicana existen otras leyendas referentes a las brujas. Sin embargo, Naica es denominado como la capital de las brujas, por la gran cantidad de seres de este tipo que habitan ahí. La novia del mar. Hace muchos años había una hermosa mujer que vivía en la ciudad de Campeche. Ella solía pasear por la costa para contemplar las enormes embarcaciones provenientes de diversas partes del mundo. Le gustaba imaginar cómo eran aquellos países, desde donde venían tan exóticas y variadas mercancías. La belleza de aquella joven era tal que, hasta el mar, quedó cautivado y deseaba tener su atención por siempre. Por ello, procuraba robarle sonrisas con suaves y armoniosos oleajes que reflejaban los destellos dorados del sol. Por las tardes, el mar se pintaba de naranja mientras el astro rey se hundía en sus aguas. Aquel era un espectáculo que estremecía de emoción a la doncella. Un día, durante uno de sus paseos por el puerto, la joven conoció a un marinero de quien quedó perdidamente enamorada. Era tan fuerte el sentimiento de ambos que el mar se puso celoso de aquel auténtico cariño. Transcurrieron un par de semanas, el amor entre la campechana y el marinero creció. El mar se sentía olvidado, al ya no sentir la suave caricia de los dedos de la mujer durante los atardeceres. Ya no había más sonrisas para él. De pronto, el marinero tuvo que zarpar de Campeche junto a su tripulación, pero prometió volver cuanto antes para estrechar al amor de su vida entre sus brazos nuevamente. Aquel beso que se dieron para despedirse sería el último. La envidia del mar se transformó en ira, y al ver la oportunidad de quedarse de nueva cuenta con la mujer para él, de la nada creó una enorme tormenta, con furiosas olas que terminaron por sepultar la embarcación donde viajaba el marinero. De sus tripulantes no se supo algo jamás. Desde entonces, cada tarde aquella hermosa mujer llega hasta la orilla de la playa para esperar el regreso de su amado. Siempre la verán sentada a la orilla del malecón de Campeche, con la vista fija en el mar, y éste se regocija con su belleza.
El niño del río El Charcón. A propios y extraños, sorprende y eriza la piel la leyenda del niño que aparece en el río El Charcón, entre los límites de Hidalgo y Querétaro. Se cuenta que hace muchos años, un comerciante que viajaba entre ambos estados venía por la carretera muy cansado, después de una larga jornada de trabajo. Su carreta venía poco a poco, y las mulas estaban cansadas, mientras que el hombre casi cabeceaba. De repente, un ruido desconocido y un impacto hicieron a las mulas perder el control y despertó al comerciante. Aún confundido trató de maniobrar, pero fue en vano. La carreta se volteó. Ya en el suelo, confundido, pudo ver bajo las ruedas de la carreta el cuerpo sin vida de un niño de no más de 12 años. El comerciante se dio cuenta que lo había arrollado y la desesperación se apoderó de él. Lloró de impotencia y dolor. Después de un rato de confusión, decidió enterrar al pobre pequeño en el lugar. Nunca supo quién era ni de dónde venía. Decidió regresar al pueblo y no contarle a nadie lo ocurrido. Muchos años después, en lo que hoy son las cercanías de la vía que limita Hidalgo y Querétaro, se puede ver a muy altas horas de la noche a un niño muy pálido, un poco extraño, pidiendo aventón a los conductores que por ahí transitan. Nadie se detiene para llevarlo, pero cuando tratan de ver por el retrovisor, para verlo de nuevo, más de un conductor se ha dado cuenta de que lo lleva sentado en el asiento trasero del vehículo, en muy malas condiciones, así como quedó su cuerpo en el terrible accidente. Esta terrible visión ha causado muchos accidentes. El menor acompaña a los viajeros y espera pasar al más allá. Mientras su alma lo logra, es posible que te lo encuentres en tu siguiente viaje. La caja de Pandora. Cuando Prometeo osó robar el fuego que portaba el dios Sol en su carro, Zeus entró en estado de cólera y ordenó a los distintos dioses crear a una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. Hefesto la fabricó con arcilla y le proporcionó formas sugerentes. Atenea la vistió elegante y Hermes le concedió facilidad para seducir y manipular. Entonces Zeus la dotó de vida y la envió a casa de Prometeo. Ahí vivía el benefactor de los mortales junto a su hermano Epimeteo, que, a pesar de estar advertido de que Zeus podría utilizar cualquier estrategia para vengarse, aceptó la llegada de Pandora, y enamorándose perdidamente de sus encantos, la tomó por esposa. Pero Pandora traía algo consigo, una caja que contenía todos los males capaces de contaminar el mundo de desgracias y también todos los bienes. Uno de los bienes era la esperanza, consuelo del que sufre, que también permanecía encerrada en aquella caja. Y es que, por aquel entonces, cuentan que la vida humana no conocía enfermedades, locuras, vicios o pobreza, aunque tampoco nobles sentimientos. Pandora, víctima de su curiosidad, abrió un ansiado día la caja, y todos los males escaparon por el mundo, asaltando a su antojo a los desdichados mortales. Cuentan que los bienes subieron al mismo Olimpo, y allí quedaron junto a los dioses. Asustada, la muchacha cerró la caja de golpe, quedando dentro la esperanza, tan necesaria para superar precisamente los males que acosan al hombre. Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres a consolarlos, hablándoles de la esperanza, a la que siempre podrían acudir, pues estaba a buen recaudo. Exorcismo. Muchas prácticas de hoy en día son una llamada a las potencias infernales, y ciertas religiones abren puertas que jamás podrán ser cerradas. Sea cual sea el origen de la posesión, esta procede del demonio, razón por la que debemos estar atentos a los signos de un comportamiento inusual o rasgos de una personalidad extraña, pues los demonios son capaces de instalar sus propios deseos si estos son contrarios a los de su anfitrión, aprovechando los impulsos que ya existen, abriendo el canal a los llamados pecados capitales, principal puerta de entrada para la posesión demoníaca. Los rituales de exorcismo se practican desde la antigüedad. Sin embargo, es en el año 1614
cuando la Iglesia establece el Rituale Romanum, una serie de procedimientos de rutina para tratar todo tipo de posesiones. Ningún sacerdote se prepara para ser exorcista, pues durante sus largos estudios ven materias como escatología y gracia, demonología y angelología cristiana. Ambas ramas se encargan de estudiar sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. Pero solo es la fuerte oración y el estado de gracia el que determina un buen exorcista. No actuará deliberadamente sin tener el examen médico y psiquiátrico, debido a que la Iglesia siempre se asesora en la ciencia. Una vez descartada la alucinación, paranoia e imaginación producida al tipo de lectura, películas o cosas en las que se involucra el individuo afectado, solo así tomará acciones luego de un permiso específico de un obispo. Según la Biblia, cualquier hombre bautizado puede practicar un exorcismo, pero la mayoría de las veces el rito es oficiado por un sacerdote católico con una larga trayectoria dentro del exorcismo. No obstante, puede haber ciertos laicos exorcistas. Todo depende de la persona y el obispo que lo ministra, pero se les advierte que la lucha contra el demonio es muy fuerte y que pueden ser víctimas propiciatorias, mientras que los sacerdotes tienen tanto el poder de palabra como de oración, que es lo que los diferencia de otras culturas y religiones. Al demonio se le debe enfrentar con investidura y símbolos poderosos e incluso con sacramentales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta debido a que muchas prácticas de hoy día son una llamada a las potencias infernales, y ciertas religiones abren puertas que jamás podrían ser cerradas. El demonio ha conseguido su primer fin, hacer creer que no existe, y de esta manera van introduciéndose en la vida cotidiana sin que sepan que ciertas cosas y ciertos hechos están vinculados con el mal. La persona poseída siente una notable lucidez. No obstante, se establece en su mente una serie de pensamientos fijos, es decir, la obsesión. Alternado su comportamiento, comienza a sentir que su fuerza física aumenta, a veces acompañado de violentas convulsiones. Algunos pueden revelar cosas secretas. Tiende a tener repulsión por ciertas comidas. Repeler objetos sagrados, como cruces y medallas de santos. La mayoría de las veces ignora por completo lo que ocurre, siendo inconsciente de sus actos. Se comienza con la infección. Es el punto de entrada donde el demonio logra acceder a la víctima y a ejercer su influencia. Le sigue la opresión. La víctima se debilita física y emocionalmente, manifestando un comportamiento inadecuado y muchas veces asume hábitos inmorales. Olvida cosas sencillas, como comer o asearse. Luego, la aceptación. Empieza a desear el control de su invasor. Esta etapa marca el final de la obsesión demoníaca y da inicio de la posesión propiamente dicha. Pero esta no puede ocurrir sin el consentimiento, aunque sea subliminal, de la persona poseída, pues establece una especie de pacto a nivel inconsciente. Cuando la posesión se concreta, las cosas pueden tomar dos caminos alternativos. Si procede de una entidad del plano astral, normalmente buscará satisfacer sus deseos y apetitos por cuestiones mundanas. Si la realiza un demonio, su propósito es conducir a la víctima al suicidio. La posesión demoníaca se manifiesta también por rasgos externos, debido a que tanto la apariencia y el comportamiento de la víctima cambian radicalmente. Puede de improviso volverse intérprete de fenómenos paranormales, lenguaje obsceno y explosiones de ira. Independientemente de su conciencia, intenta expulsar al intruso a través de la orina, vómitos, sudor y esputos. Las conocidas convulsiones, contorsiones y expresiones faciales aterradoras no proceden del demonio ni de su conciencia. Son sus músculos, su propio cuerpo que se resiste a ser controlado por una voluntad foránea, por lo que no hay que temer cuando se manifiestan. Durante esta fase crítica, donde la conciencia del sujeto ya ha sido controlada por el demonio, pero no así su organismo, ocurre el llamado don de lenguas, capacidad de hablar idiomas desconocidos, así como la levitación y la telequinesis. La voz del ente es aguda, penetra en los deseos secretos, vicios o pecados más inconfesables. Al abrir estas puertas, la mente del exorcista puede incluso desear, a nivel inconsciente, ser poseído.
Algunas veces la entidad demoníaca puede ser expulsada antes de que la posesión cierre su ciclo. Otras requiere semanas, incluso meses y años de constantes exorcismos. Una tercera posibilidad, si no es que la peor, también puede presentarse la llamada transient possession, cuando la entidad invasora entra y sale del cuerpo de su víctima. Importante, los exorcistas y sus asistentes también son proclives a ser poseídos durante el ritual, por lo que todo el que asiste debe tener una fuerte oración. Hay que estar muy bien preparado. Autoproclamarse exorcista lleva no solo un gran peso, sino también una gran responsabilidad. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.